Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de enero la Iglesia celebra el día de San Juan de Ribera. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Juan de Ribera era arzobispo de Valencia. Nació en la ciudad de Sevilla, España. Su padre era virrey de Nápoles. Creció sin el amor materno, porque la madre murió cuando él era todavía muy niño, pero en sus familiares aprendió lo más admirable que era la santidad. En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres y se ayudaba a muchísimos enfermos muy abandonados. A una familiar suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el Santísimo Sacramento, porque buscaba las mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa y escogía los mejores trigos para hacer las santas hostias, y trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía. Juan de Ribera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España, la Universidad de Salamanca, y allí tuvo de profesores a muy famosos doctores como el padre Vitoria. El arzobispo de Granolla escribió después: cuando don Juan de Ribera fue a Salamanca a estudiar, yo era también estudiante allí, pero en un curso superior y de mejor edad que él, y pude constatar que era un estudiante santo y que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes. Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a las gentes contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. San Juan de Ávila escribió: «Estoy contento porque Monseñor Ribera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes y él mismo le costea generosamente todos los gastos». El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco. Cuando le pedían que llevara la comunión a los enfermos, atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho, pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y obreros decían: «Vayamos a oír al santo apóstol». En 2 ocasiones vendió el inmobiliario de la casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre, en años de gran carestía. El día en que partió de su diócesis de Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado, y el mobiliario que su familia le había regalado. Cuando lo nombraron arzobispo de esa ciudad, llegó allá sin un centavo. Muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero, por repartirlo todo entre los pobres, pero Dios nunca permitió que le faltara lo necesario. Como arzobispo se levantaba a las 4 de la madrugada, dedicaba 2 horas a leer la Sagrada Escritura y otros libros religiosos. Otras 2 horas las dedicaba a la celebración de la Santa Misa y a rezar los salmos. Luego, durante 2 o 3 horas, preparaba sus sermones. Desde mediodía hasta la noche, atendía a las gentes. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre abierta la puerta de la casa arzobispal. Visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado. Hasta los sitios más alejados y de los más peligrosos caminos, allá llegaba a evangelizar y a visitar a sus fieles católicos y a administrar el sacramento de la confirmación. Trataba a todos y a cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad. Cada uno de ellos podía exclamar: «Lo aprecio porque tuvo tiempo para mí». Cada año les hacía dedicar unos 10 días en silencio para hacer retiros espirituales. Siempre les advertía francamente los errores que deben corregir, pero las correcciones las hacía en privado y lejos de los demás. A un joven sacerdote que iba a comenzar a confesar y a dar dirección espiritual le dijo: «Mire, hijo, usted es muy mozo y su oficio es peligroso». Y es que él mismo, recién ordenado de sacerdote, tuvo sus peligros. Un día una joven penitente, con un pretexto de que se iba a confesar, le declaró que estaba enamorada de él.
y Juan rechazó valientemente aquella trampa y después logró que aquella pobre pecadora se convirtiera. En el colegio, en la universidad y ahora como obispo, lo que lo libró siempre de caer en las trampas de las impurezas fue el practicar mucho la mortificación y el dedicar bastante tiempo a la oración. Se cumplía en su vida lo que decía Jesús: ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y la mortificación. La Santa Misa la celebraba con tal devoción que el acólito le decía que después de la elevación podía retirarse, pues él duraba hasta 2 horas en éxtasis allí ante Jesús sacramentado, después de levantar la Santa Hostia. Cansado al ver que la gente era muy indiferente para la religión, le pidió al Papa que le quitara de aquel cargo, pero el sumo pontífice le pareció que él era el más indicado para ese arzobispado, y le rogó que hiciera el sacrificio de seguir en ese sagrado cargo. Y así, por 42 años estuvo de arzobispo de Valencia, obteniendo enormes frutos espirituales. Murió en enero del 1611. Cuando se supo la noticia de su muerte, los niños recorrían las calles cantando: el señor arzobispo está en la gloria, obteniendo el premio de sus victorias. Durante los funerales, el momento de elevación de la Santa Hostia en la misa, los que estaban junto al cadáver vieron que abría los ojos y que el rostro se le había sonrojado por unos momentos, como adoración al Santísimo Sacramento. El Papa Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles. Hizo muchos milagros, fue beatificado en 1796 y declarado santo por el Papa Juan XXIII en 1960. Es por eso que hoy es el día de San Juan de Ribera. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Juan de Ribera tenemos tú y yo hoy que aprender el amor a la Santa Eucaristía, el amor al Santísimo Sacramento, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hoy debemos aprender es que tenemos que visitar a Jesús, así sea 1 minuto, así sea 30 segundos. Por favor, que nuestro día no termine sin decirle: buenos días, Señor, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que puedas, pero visita al Santísimo. Tú y yo como católicos que creemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo posible y lo imposible para cada día saludar a nuestro amado Señor, como diría la Madre Teresa, porque el amor no es amado. Y lo segundo que debemos aprender tú y yo, hermano, hermana, es la preparación en la oración y la meditación. Él lograba mantenerse puro por la oración y la mortificación. Tú y yo debemos buscar tiempo para la oración, que nuestro día no termine sin la oración, pero que tampoco comience sin la oración. Recuerda que el que termina su día con la oración y el que empieza en ella tendrá una vida de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.